Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El general Perón, que hizo feliz a mucha gente en los 10 años más importantes del siglo XX, la verdad es que tenía una frase sentencia que simplemente con ponerla en práctica los gobiernos serían mejor vistos. Decía Perón, gobernar es crear trabajo. Claro que muchos distorsionaron eso y pensaron que crear trabajo era duplicar el empleo público, y en realidad esa frase se recibe y se desarrolla diciendo crear las condiciones para que la empresa del Estado Nacional y la empresa privada tengan un desarrollo armónico con una economía estable donde se controle el ciclo económico y no la propia economía. Bien, ayer Marcos Peña, que fue una vez más al Congreso y que estuvo en el hombre malo del gobierno, discutiendo y peleándose con diputados del Frente para la Victoria y pegándole a Massa y a Cristina, dijo que el país estaba en movimiento y que había un crecimiento sostenido en los últimos días, en los últimos meses, de la suba de empleo. Yo no creo que a él le hagan el libro ni el diario de Irigoyen, me parece que él es el autor intelectual del diario que le hacen al presidente. Pero la verdad es que los datos son impactantes. Ayer el gobierno, queriendo fomentar fuentes de trabajo, habló de que había posibilidades de empleo entre 9.000 y 11.000 personas, 10.000, en la llamada exposición del trabajo joven. Y se presentaron casi 200.000 personas buscando trabajo, casi 200.000, en su enorme mayoría jóvenes, y también con un porcentaje de extranjeros. Y allí fueron a dejar sus currículum, a ver qué podían conseguir, donde hay una demostración palpable de que hay voluntad de trabajar, pero no hay trabajo. Y mientras esto pasaba como reflejo de que la actividad privada, los amigos de la geocracia gobernante, no han hecho un solo esfuerzo por ampliar la capacidad de toma de empleo, porque además el gobierno de los amigos, el gobierno actual, no ha resuelto el tema inflacionario, y entonces, a partir de esa circunstancia y de esa situación, las empresas se reducen. Pero fíjense ustedes, lo que ha crecido y lo que ha disminuido son dos datos fundamentales para saber cómo piensa el gobierno de Macri. Bajó por 15 meses consecutivos otra vez la actividad industrial, por lo cual esta baja en la actividad industrial se produce una vez más superando la barrera del 2% de caída con relación al mes anterior, de 15 meses de caída constante y permanente. Y aumentó casi un 10% la construcción. Es decir, todos los amigos de las empresas constructoras, empezando por el grupo familiar, que se dedican a ser conchavados por el Estado Nacional, o sea, por usted y por quien esto dice, que le pagamos los contratos a las empresas privadas que hacen obras. Por lo tanto, creció la construcción, creció el campo, a pesar de que no va a ser la cosecha récord que están diciendo, porque las inundaciones tiraron todo el mapa abajo, y crece la actividad financiera y bancaria como en ningún lado. Los bancos están cobrando a los comercios, a las pymes, a las empresas que usan el sistema de tarjetas de crédito, un 3%. Y sobre la tarjeta de débito, 1,5%. Ahora, próximamente, el Senado quiere bajar la de créditos a 1,5% y la de débito a 0,50%. Pero todavía falta, lo tiene que tratar el Senado, después pasar a diputados, si hay reforma y demás. Es decir,
los bancos, sin hacer mucho sacrificio, se quedan con un capital y un volumen económico de parásitos, porque ellos toman el dinero de las propias empresas, de los mismos ahorristas y demás, y con eso cubren cualquier instancia de alguno que no haya pagado su tarjeta, y ellos le pagan a su vez al comercio. Pero como hay una demostración palpable de la situación que se está viviendo, donde todo se maneja en base a deudas, el Banco de la Provincia de Buenos Aires va a anunciar que a los tenedores de tarjetas de crédito o de débito le van a hacer, sobre un gasto de 1.500 de débito y 1.500 de crédito, un descuento del 50% en los supermercados y en los hipermercados. Uno dice, qué bárbaro, la gente va a poder ahorrarse el 50%. ¿A dónde está la trampa? Quieren que la gente que usa el Banco Provincia, por lo general para cobrar sueldos, no saque la plata y la deje, como hacen los bancos privados con los jubilados. Le dan una tarjeta, entonces uno siempre tiene que dejar algún peso, por poco que sea, al banco le hace un gran encaje que lo coloca en sus negocios de timba financiera. Bueno, el Banco Provincia, que está pidiendo plata al exterior, necesita dinero y se le ocurre esto. Entonces va a succionar una cifra importante, porque la gente que tenga tarjeta de crédito o de débito del Banco Provincia va a gastar 1.500 pesos, se va a ahorrar 750, y los va a poner el banco. Es decir, se va a subsidiar en un 50% con el único objetivo de absorber una masa de dinero que se va del banco para que se quede. Y esto, que parece una gran medida, es permitirle a los que distorsionan los precios, a los que hacen el gran negocio que son las cadenas de supermercados, seguir cobrando lo que se les ocurre. Y algo mucho más grave, el Estado Nacional, o sea, usted y yo, si no tenemos tarjeta de crédito del Banco Provincia, pero pagamos impuestos en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar financiando a esos supermercados y a esos hipermercados, porque el Estado provincial se va a hacer cargo de esos 50% que gasta la gente. ¿Se da cuenta? Es una toma de dinero fresco con un engaña pichanga disfrazado, donde va a aparecer como una gran medida. Obviamente va a beneficiar a la gente que tenga esa tarjeta, y más de uno va a ir corriendo al Banco Provincia a pedir una cuenta, porque dice, por lo menos gasto 3.000 pesos en la comida, me ahorro 1.500. 1.500 lo puedo gastar con la de débito, 1.500 lo puedo gastar con la de crédito. Entonces estamos en un país atrapado con dificultades muy graves y muy serias, porque cuando baja la industria de un país y aumenta la construcción, es porque la cosa está muy clarita. Se va a importar todo y se va a utilizar el desarrollo de la construcción nada más que para hacer una gran máscara de ingeniería que va a esconder una industria, que es lo que un país necesita, totalmente desaparecida, con una Argentina al mejor estilo de Chile, que no fabrica nada, importando todo. Bueno, esta es la idea. Para eso hay que flexibilizar, para eso hay que lograr con una industria que se vaya a pique, que la ONU, después de 2 meses de estar discutiendo, firme un convenio lamentable, pero que es lo único que pueden hacer, porque ¿qué otra cosa puede hacer la ONU si hace 15 meses que los empresarios metalúrgicos están para abajo? Y entonces firma un convenio, donde ayer parecía que se iba a la huelga, y finalmente se arregló, de un 25%. Dicho así, parece un gran acuerdo. Pero cuando uno lo desmenuza y lo explica, se da cuenta que esto ya es mucho más difícil de entender y de barajar, y mucho más complejo. Primero, porque se hacen 2 tramos. Segundo, porque si bien es rotativo el 12% de abril, el otro 11% va a ser a partir de septiembre, pero además, este 25%
apenas lo pone al trabajador inicial, digamos al del básico, al que menos gana de los metalúrgicos, en la línea de pobreza. Los propios datos del INDEX daban cuenta de lo que se necesitaba ganar, que superaba los 14.000 pesos. Bueno, van a ganar 12.155 pesos de básico y en octubre pasarán a ganar 13.400 pesos. Es decir, el 25% desdoblado en dos. Entonces, para cubrir esta instancia, para que no queden en la línea de pobreza, arreglaron 4.000 pesos no remunerativos, o sea que no van a figurar en el sueldo, en dos cuotas de 2.000 pesos. Una ahora cuando paguen la cuota del 12% y otra cuando paguen la del 11%. Porque si no, el trabajador metalúrgico queda bajo la línea de pobreza. Ese es el tratamiento que tiene la industria metalúrgica en la Argentina con la apertura de las importaciones indiscriminada, que ha hecho un desastre. Entonces, parado frente a esta realidad, cuando uno ve estas cosas y escucha al jefe de gabinete decir lo que dice, y lo escucha a Duhovne, que quiere esconder números al mejor estilo del gobierno anterior, de la pobreza, mientras todo esto nos está pasando, los políticos siguen discutiendo para ver quién sale en la fotografía, quién es más o menos beneficiado. Y como hay una enorme cantidad de incapaces que han llegado de rebote a la función pública por el arrastre de la boleta, están desesperados, sobre todo en el justicialismo, y sobre todo los intendentes de la tercera sección electoral, que es donde el justicialismo sacó mayor cantidad de votos, porque ellos dicen, si Cristina no es candidata y Randazzo no tracciona como nosotros pensamos que se tracciona, podemos perder 1, 2, 3 concejales y no podemos gobernar más los municipios porque no tenemos mayoría. O sea, no es que quieren que Cristina sea la candidata porque es la mejor referente, no, es el miedo pánico que tienen a quedar en minoría en cada uno de los consejos deliberantes. Y ayer, en una demostración palpable de esto que le estoy diciendo, fueron todos los de la tercera sección electoral al Partido Justicialista, a la calle Mateu, y allí trataron de presionar para que los 4 representantes que tenía el randacismo cambiaran de opinión. Le dijeron, vamos a las pasos. Estaba Juan Manuel Abal Medina, Julián Domínguez, Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, y el Chino Navarro, representando a Randazzo. 4 contra el mundo, en un partido justicialista donde llevaron a todos los que encontraron. Y de acuerdo a la lista que me pasaron los compañeros que allí estaban, estuvo Axel Kicillof, o sea que no tenían por qué estar, pero que estuvieron ahí, Axel Kicillof, Waldo de Pedro, Débora Giorgi, una muchacha que ni siquiera es justicialista, bueno, después estuvo Roberto Feletti, también estuvo Silvia Bataki, la que fue la ministra de Economía de Scioli en la provincia, por supuesto Fernando Espinosa, el presidente del partido, Verónica Magario, que pertenece a la Junta Electoral, que es de intendente de La Matanza, y después Walter Testa de Moreno, intendente, ¿no? Patricio Musi de Berazategui, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Gustavo Arrieta de Cañuelas, Mario Seco de Ensenada, que viene del radicalismo, es kirchnerista pero no es peronista, Hernán Isurieta de Punta Indio, Aníbal Regino de Presidente Perón. Y estuvieron, sin llegar a ningún acuerdo, lo único que fue una charla amable, digamos, donde había prácticamente 3 posturas. Una que decía Cristina candidata, la voz cantante de esto la llevó Martín Izarralde, que habló en nombre de todos los intendentes de la tercera que estaban allí. Dice, queremos que Cristina sea candidata. Por esto que yo le digo, porque tienen miedo de perder 2 concejales y perder la mayoría del Consejo Deliberante. Y por el otro lado,
los movimientos sociales, con el Chino Navarro y demás, que decía, nosotros queremos la unidad, si ustedes quieren la unidad, pero sin candidato, no pongan nombres, no pongan a Cristina o a Randazzo, hablemos de una concesión de unidad y después vemos. Y después, por supuesto, el grupo de Randazzo, que dijo también, nosotros vamos a las pasos, porque lo que se está en disputa no es este momento, que es un momento transitorio, sino que es el futuro. Y si nosotros aquí volvemos a caer en los mismos errores, vamos a volver a repetir lo que nos pasó cuando perdimos la elección anterior. Una persona haciendo la lista con gente que no tiene el aval del popular. Bueno, es indudable que si Cristina se presentara a la interna la ganaría, pero Cristina ya dijo que no va a ir a ninguna interna y también dijo que si la precisan va de candidata y si hay unidad. Entonces la desesperación de los intendentes de la tercera, que repito, no es tanto porque son de Grupo Esmeralda, que está medio roto ahí en el medio, no es tanto porque estén con la conducción de Cristina, sino porque saben que Cristina le garantiza votos a ellos, en la boleta local. No están tan seguros que Randazzo le aseguren los concejales. Es esto, no es otra cosa, es chiquitita la cuestión. Frente a lo que decíamos antes, de un país en hecatombe, ellos pierden el tiempo en estas cuestiones, sabiendo además que la elección del medio tiempo no va a cambiar nada, porque esta es una elección distrital y cada gobernador va a arreglar según le parezca y se conforme a sus propios intereses, porque además necesitan el auxilio, como le pasa a Alicia Kirchner, que hoy, después de recibir 750 millones y permitírsele que se endeude en el exterior de la provincia, va a ser recibida por el presidente de la República. Allí irá Alicia Kirchner a agradecer que le salven la situación y seguramente a comprometerse a las reformas que prometieron, entre ellos que terminen con este tema de la posibilidad de la sumatoria de las elecciones indirectas como son en Santa Cruz, y que están pidiendo ya que el que tenga más votos sea el gobernador. Si hubiera sido así, el radical fue el más votado, pero la sumatoria de los dos sectores del justicialismo le permitieron a Alicia Kirchner, que fue entre los dos sectores del justicialismo la más votada, acceder a la gobernación de Santa Cruz. Bueno, ¿cómo se ve? Tenemos datos falsos que tira el gobierno acerca de la economía, del trabajo y demás, cuestiones muy chiquititas y mezquinas dentro del justicialismo, y usted, yo, nosotros, los de a pie, como se suele decir, aguardando que alguien se acuerde de aquel que come salteado, de aquel que perdió el trabajo, y de esos jóvenes con tanta voluntad de trabajar, que fueron 200.000 cuando se ofrecían 10.000 puestos de trabajo. Perón decía, gobernar es crear trabajo, pero Perón creó trabajo y no había desocupados.